Muy buenas. Hoy quiero empezar contando una anécdota de la grabación de este programa. Para la sección de Imaginaciencia, una de las preguntas que hicimos a estos niños y niñas de entre 5 y 8 años fue ¿qué es un neandertal? Para ver qué imagen tenían de ellos. Pero ante esta pregunta se quedaban en blanco. ¿Qué? Entonces probamos a preguntar otra cosa. ¿Qué es un cavernícola? ¿Sabéis lo que es? Y entonces sí, en ese momento ya sí que tenían todo tipo de ideas de lo que es un cavernícola. La idea de cavernícola no es muy científica, que en realidad es más bien un estereotipo cultural que tenemos sobre los humanos antiguos. Digamos que nos los imaginamos como tipos agresivos, de inteligencia escasa, quizá con un garrote y viviendo siempre en cuevas. Lo que los científicos sostienen actualmente, sin embargo, sobre los primeros Homo sapiens y los neandertales, es que eran sociedades de cazadores y recolectores, que no solían vivir en las cuevas, sino que las visitaban de forma puntual y quizá a veces para realizar algún rito. Y en cuanto a la inteligencia, incluso los neandertales podrían ser tan inteligentes como los humanos modernos. Hoy vamos a descubrir qué visión tienen los niños de Imaginaciencia sobre esta idea de cavernícolas, pero tenemos que recordar que la realidad siempre es más variada, compleja y sutil de lo que nos quieren hacer creer los estereotipos. Bienvenido todo el mundo a Cienicia. En el sexto programa de la quinta temporada de Cienicia, los peques de Imaginaciencia explican qué es para ellos un cavernícola. ¿Un terrícola? Un cavernícola, no un ternícalo. En el Espacio Maker aprendemos a construir un increíble espejo infinito. En A Tres Barbas, Joaquín Sevilla elige el titanio como su elemento favorito y nos cuenta por qué. En Hubo Investiga averiguamos en qué consiste el proyecto Fast Cold, relacionado con la fatiga de materiales y concretamente con el acero conformado en frío. Y finalmente, en Loco de Remates, aprendemos con Enrique Hernando del origen y el significado de los algoritmos. La palabra deriva del nombre del matemático persa que exportó la numeración indoarábiga posicional a Europa, Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi. Cavernícola. ¡Ya no sé! Un hombre de hace años. Que éramos nosotros antes. Sí, de la prehistoria. Un cavernícola son los que habían vivido hace mucho tiempo y también se pueden llamar los... Ay, no me acuerdo. Alrededor de un fuego y haciendo círculos y cantar. Un hombre de las cavernas es como un terrícola. ¿Un terrícola? Un cavernícola, no un ternícalo. Ternícola. Ternícola. La piel de animales era su ropa. Sí. Pintaban en las cuevas. Sí, con las manos, así. Sí. Y también buscaban cuevas. Bienvenidos al Espacio Maker. Hoy vamos a fabricar un espejo infinito, ya que vamos a construir un espejo y al final vamos a tener la sensación de que no tiene fondo, de que tiene una profundidad increíble. Os prometo que vais a flipar. Os voy a explicar un poco cómo funciona. Vamos a hacer un marco con estas piezas y con las medidas de ese marco mandamos cortar un espejo y un cristal, ¿vale? Lo tengo aquí preparado. Pues ahora voy a comenzar a construir el marco. Primero voy a dar un poco de pegamento, lo coloco, voy a fijarlo con esta pieza. Antes de nada, vamos a probar a ver si entra. Estos espejos les he pedido con un corte muy sencillo, no está biselado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado para no cortarse. Voy a ir a por unos guantes. He elegido la medida de 50 por 50 para hacer un espejo amplio y va a encajar perfecto esto. A ver, con cuidado de no dar un golpe porque esto es muy... Vamos a hacer el cristal con la lámina espejable. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar muy bien el cristal. Y lo vamos a limpiar todo. Es el momento de poner la lámina espejable. Aquí están. Vale, si os fijáis hay una lámina transparente que no vale para nada, que simplemente es para proteger la parte adhesiva de la lámina espejable. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser abrirla poquito a poquito, solamente por un lado. Le voy a dar un poco de agua jabonosa
para que poder manejar bien el vinilo y quitarle las burbujas que salgan cuando empiece a adherirlo. Y voy a intentar colocar el primer trozo bien centradito. Así. Perfecto. Y ahora con la ayuda de un monobús voy quitando las burbujas. Ahora vamos a cortar ajustándonos bien a los límites el borde del espejo. ¿Qué es una tira de LED RGB? Muy bien, os lo voy a explicar. Un LED, un diodo emisor de luz, es un dispositivo que emite luz cuando circula corriente en un sentido determinado. Si lo ponemos al revés, simplemente bloquea la corriente y no luce. El RGB, Red, Green, Blue, rojo, azul y verde, es un conjunto de varios diodos emisores de luz, uno de cada color. De tal manera que tenemos rojo, azul y verde por separado. Cuando les mezclamos podemos conseguir cualquier color. Si brilla un poquito el rojo, mucho el verde y un poco el azul, pues a lo mejor tenemos, me lo invento, morado, ¿vale? Entonces podemos ver toda la paleta de colores. Tienen aquí una especie de pads de cobre para hacer empalmes, poder cortar y soldar. Entonces simplemente hay que conectarlo. Pero claro, ¿cómo lo saco del marco? Pues hay que hacer un agujero. Vale, ahora que ya tenemos colocada la lámina, vamos a dar un par de puntos para que no se mueva dentro del marco. Un par de puntos de silicona termofusible. Ahora vamos a colocar unos separadores en los 4 lados para que el espejo y el cristal tengan una distancia para poder meter los LEDs. Los lados son de 50 centímetros, así que con un par de metros de tira nos servirá. Vamos a introducir el saliente por el hueco que hemos practicado y vamos pegando los LEDs. Antes de montar el espejo y cerrarlo todo, vamos a probar a ver si luce, a ver si funciona. Entonces le voy a dar que se encienda. Bien, 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 bien. Y ahora puedo cambiarlo de color a rojo, a verde, a azul o cualquier combinación de ellos. Ya tengo el espejo. Ahora es cuestión de colocarlo con cuidado. Vale, ya está preparado y ahora seremos capaces de ver qué hay en lo más profundo. Espero que os haya gustado. Yo cada vez me siento más atraído por la profundidad del espejo. Como se cuenta en este libro, Del mito al laboratorio, de Daniel Torregrosa, la mitología ha inspirado muchos nombres científicos. Es el caso del elemento favorito del físico Joaquín Sevilla, el titanio. Ese nombre proviene de los titanes, que eran una poderosa raza de dioses griegos representados normalmente como gigantes. Esto lo sé porque lo he leído, claro. Como se cuenta aquí, el titanio fue descubierto 2 veces de forma independiente en pocos años. Primero, en 1791, por el clérigo y geólogo aficionado William Gregor, y 4 años después, en 1795, por el químico alemán Martin Heinrich Klaproth, quien además fue quien le dio el nombre de titanio. A continuación, Joaquín Sevilla nos explica qué tiene de especial este elemento. ¿Qué tal? Mira, aquí os presento... Nos has traído al titanio, ¿no? Eso es, mi elemento favorito. El 22. A elegir uno, el 22. Un bonito número, los 2 patitos. Número atómico 22, 4º grupo de la tabla periódica, y que lo he elegido porque me he encontrado con él en mi vida de investigador, de científico 2 veces. Una muy al principio y otra ahora, más recientemente. Al principio en la tesis, estudiando la absorción de hidrógeno en metales para utilizar el hidrógeno como vector energético y los hidruros como potencial forma de llevarlo, resulta que el titanio es uno de los metales que todavía ocurre, pero entonces se pensaba que podía ser muy prometedor
para absorber el hidrógeno. O sea, ahí la estrategia es generar hidrógeno, hacer que reaccione con el titanio y lo almacenas. Es para transportarlo. Entonces, el hidrógeno se ha generado de otra manera, que tú no te metes, y al mezclar el hidrógeno gas con titanio a una determinada temperatura se forma el hidruro de titanio. Una reacción exotérmica con unas características determinadas, se hincha, se rellena de hidrógeno, y es curioso porque aunque el hidrógeno líquido pues puede parecer una manera muy densa, dentro de los metales, en particular del titanio, los átomos están más juntos que en el hidrógeno líquido, o sea que la densidad es mayor. Lo que pasa es que a cambio de eso tienes que cargar con los átomos de titanio y la densidad en peso, o sea, en volumen es una buena densidad, en peso no tanto. Pero bueno, luego la reacción es reversible, que es lo que te interesa, para luego en el coche o donde sea ir soltando el hidrógeno como quieras. Y lo que pasa es que se volvía frágil, entonces tú empiezas con láminas de titanio y si haces muchos ciclos acaba en polvo. Bueno, tenía su aquel, y el caso es que, bueno, además esa época, cerca de los 22 años, un poquito mayor, pues es una época estupenda. Y luego, ahora en los materiales fotónicos, el óxido de titanio, pues casualmente tiene el mismo índice de refracción para ondas de luz visible que las esferas de silicio, bueno, perdón, el dióxido de silicio, el vidrio, en las microondas. ¿Os acordáis que estuvimos en mi laboratorio viendo unas esferitas de estas? Pues esas bolitas a las microondas se comportan igual que esferitas de dióxido de titanio microscópicas o nanoscópicas con la luz visible. Entonces, ese sistema es un análogo en grande. Que es interesante para poder conocer las propiedades, ¿no? El dióxido de titanio se puede fabricar en nanoesferas de maneras adecuadas y entonces digamos que con esa investigación lo que hacemos es simular o tener versiones grandes, manejables con las manos, de lo que se puede hacer con el dióxido de titanio a escala microscópica. ¿Y qué otras propiedades tiene el titanio para que lo puedas utilizar? Claro, porque mola mucho, no solamente combinado con el hidrógeno o con el oxígeno, que es lo que a mí me traía a él. Cuando lo coges metálico, sin más, pues es chulísimo por un montón de propiedades. No hay más que ver que es lo que escogieron para el Guggenheim, ¿no? Para toda la cubierta exterior del Guggenheim. O sea, es un elemento bonito, ligero para lo que es, o sea, dentro de las densidades es bastante ligero. Resistente y así, ¿no? Aguanta muy bien a la corrosión, por eso se utiliza también en prótesis, bioprótesis. En tecnología aeroespacial también se usa, con otros tipos de acero, por la resistencia y la capacidad de hacer precisamente esos perfiles que además aguantan bien y aguantan muy alta temperatura, porque creo que esa es una de las Sí, es de los del grupo de... son 1600 grados o algo así, la temperatura de fusión de los del grupo más alto. Sí, sí. En fin, un buen elemento. Sí, es un buen elemento. De la cuadrilla. Que tiene el nombre además de los titanes, ¿no? De la mitología griega. Un nombre mitológico. Además, ¿no? Fíjate. Tenaz, bello, resistente, esto es una... Bueno, esto es un cubo de hormigón, pero está dedicado al titanio. Efectivamente, Es que tenemos dedicados a otros. Venga, les damos. Vale. El asio. El asio, vamos al asio. ¿Será asio o lo dicen con H? El cavernícola hace muchos años era como los humanos mataban a animales para comer. Iban a cazar con armas puntiagudas, con flechas, con espadas, con lanzas. Su agresividad. Sí, porque tenía mucha. Y nosotros éramos monos primero. Nosotros no existíamos, Julia. Nosotros nacimos cuando ya éramos del toro normal, así que... Gente que vive en las cuevas, pues mataban animales para poder comer. Y con la cara un poco más distinta y un poco más distintos, pero muy poco. El acero
es un metal que es una aleación o mezcla de hierro principalmente y en torno a un 1% de carbono. Esto mejora sus propiedades físico-químicas. Sin embargo, dependiendo de cómo se procese el acero, sus propiedades también pueden variar. Por ejemplo, no es lo mismo el acero conformado en caliente que el acero conformado en frío, que puede ser más resistente y duro. Sabiendo esto, vamos a ver en qué consiste Fast Cold, un proyecto europeo de la Universidad de Burgos que investiga sobre este tipo de acero conformado en frío y sobre su aguante. Este es un proyecto de investigación en el que estamos colaborando varias universidades y varias empresas para saber el comportamiento de determinadas estructuras metálicas que se utilizan fundamentalmente como estanterías industriales de alto nivel para acumular productos logísticos que luego se salen al exterior. ¿Quién utiliza esto? Pues fundamentalmente tipo Amazon, empresas tipo Amazon, que tienen que tener muchos productos acumulados y gobernados por sistemas robóticos. También es importante distinguir entre piezas como esta, que serían las columnas de las estanterías, que tienen un tipo de comportamiento, y luego otro tipo de secciones que serían los raíles. Esos raíles son más críticos todavía porque es donde se mueve el robot. Entonces van a sufrir todavía, las esquinas de esos perfiles van a sufrir todavía más. Entonces estas estanterías sufren unas cargas, un periodo de esfuerzos, de que existen robots que se mueven en las estanterías y que producen deformaciones en las mismas, y como eso es muy reiterado, porque el robot va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve al mismo punto a coger un producto, a dejar un producto, nuestros almacenes están totalmente automatizados y robotizados, pues estas estanterías tienen un problema de fatiga. No solo influyen las cargas de los robots y de los productos, también influye el proceso de fabricación. El material, la geometría de esas piezas que forman las estanterías. Y el proceso de fabricación es clave porque es bastante agresivo, ¿vale? Partimos de unas bobinas de acero y a partir de esas bobinas sacamos láminas y esas láminas se van plegando en unos rodillos hasta que adquieren una sección, ¿vale? Una sección en forma de omega, podríamos decir, y esta sección se forma en frío. Va pasando la lámina por unos rodillos y se van plegando las esquinas. Las tensiones residuales son un efecto que deja ese proceso de fabricación y que luego nos va a afectar en su vida fatiga. Para medir esas tensiones residuales, que no dejan de ser unas cargas que están ahí pero no las vemos, lo que hacemos es taladrar un agujero muy pequeñito y medir cómo se libera esa tensión, ¿vale? Cómo se deforma el material alrededor de ese agujero. Con eso y con modelos numéricos lo podemos relacionar con las tensiones residuales. Cuando está trabajando mucho una estructura, pues le pasa como a las personas, que con el tiempo se cansa de que pase por ahí un aparato con carga que pesa y que se mueve por encima, y entonces se produce un fenómeno de fatiga. Entonces lo que estamos haciendo las universidades en este consorcio europeo y las empresas es investigar el comportamiento a fatiga de esas estanterías. Es un tema muy importante porque incluso la normativa a nivel europeo es escasa y deficiente. Es un problema moderno el que estamos teniendo en este aspecto. Hay una normativa que es el Eurocódigo que nos regula la construcción y el diseño de estas estructuras metálicas, pero no cubre determinados procesos de fabricación. Nuestros resultados directamente van a permitir cubrir todos esos procesos en frío. Lo medimos tanto a nivel experimental, con máquinas de laboratorio, y también lo simulamos por ordenador. Esa es una parte bastante fundamental del proyecto. Todo lo que hacemos a nivel de laboratorio lo predecimos primero con ordenador. Todo esto nos sirve para correlacionar el proceso de fabricación, material, geometría y cargas durante el servicio dentro del propio almacén con su comportamiento a fatiga. Y con todo esto podríamos predecir cuánto va a aguantar y cuántos ciclos de carga puede resistir esa estructura. No van a ser solo algo teórico, van a ser directamente aplicables en la industria que fabrica estos perfiles, estas estructuras, para poder optimizar sus procesos de fabricación sin comprometer esa vida fatiga. El consorcio formado por estas universidades y estas empresas lo dirige una persona del Politécnico de Milano, Carlo Castiglioni,
y la distribución de los trabajos pues empieza por Génova, que se dedica a estudiar la textura superficial de las estructuras metálicas de estas estanterías. Continúa por Burgos, que estudiamos el agotamiento en fatiga que tienen estas estructuras metálicas por el proceso de fabricación de las mismas. Continúa con Oporto, que hace las simulaciones de la fabricación junto con Burgos, y luego está Pisa, que estudia junto con Grecia, con Milán y con Portugal el comportamiento de las estructuras a tamaño real prácticamente, y también Alemania participa en la simulación también con cargas sísmicas, con movimiento, ¿no? Con cargas móviles, y simultáneamente viendo cómo se comporta la tornillería al sufrir tensiones, las placas, por decir de alguna manera. Estamos ya preparando la fase final, o estamos intentando terminar con webinar y con cosas de este estilo, que es a lo que nos vemos obligados en este momento debido al COVID, a la COVID-19, ¿no? Y eso es un poco el esquema general. Hombres de cavernas, cuando había dinosaurios, yo vi un capítulo y las cuevas eran su casa. Instrumentos con huesos, con hojas, con conchas, arena, conchas, muy bien. Y no paraban quietos. Paraban quietos. En los Scrooge 2 y 1. Que éramos nosotros antes. Sí, de la prehistoria. Sí, que tenía mamuts. Que mataban animales para comérselos. A veces en la prehistoria hay. Cuando se extinguieron los dinosaurios. No. ¿Sí? No. ¿Sí? Mira, existieron cuando los animales empezaron a sobrevivir y se extinguieron los dinosaurios. Un elemento clave en el progreso científico es la forma de describir lo que hacemos en lenguaje matemático y el tiempo que ahorramos al usar ese código abreviado universal. Cuanto menos tiempo nos lleve describir lo que estamos haciendo, más tiempo tendremos para seguir pensando en cuál y cómo será el siguiente paso. Pensad en los pobres astrónomos de hace unos siglos con sus astronómicos cálculos, nunca mejor dicho, antes de tener máquinas para calcular. Usaban mucho más tiempo en las operaciones y en corregir los fallos que cometían por el camino que en pensar en el funcionamiento de los movimientos planetarios que los tenían absortos. Imaginad lo que tenía que ser para ellos hacer una simple multiplicación. Por eso, en matemáticas usamos procesos que nos ayudan a automatizar las operaciones. Hoy hablamos de las mates y los algoritmos. Algoritmo. Conjunto de pasos y maneras de hacer que, repetidas en cada ocasión, te permiten llegar al resultado de un proceso matemático, informático o del tipo que sea. La palabra deriva del nombre del matemático persa que exportó la numeración indoarábiga posicional a Europa y escribió el primer libro de ecuaciones de la historia, el gran Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi. Un ejemplo es el algoritmo de la división o el de la multiplicación. Y es que es bastante curioso esto de la multiplicación. ¿Cómo hemos llegado a ese algoritmo? ¿Y hay otras maneras de hacer una multiplicación? Vamos a los orígenes. Una de las primeras civilizaciones que se ocupó de las matemáticas, no hay más que ver las construcciones que hacían, fueron los egipcios. Tenemos papiros de hace 3.500 años que nos muestran, en jeroglífico, claro, que todas las multiplicaciones las basaban en la duplicación, es decir, solo conocían la tabla del 2. ¿Podrían hacer así cualquier multiplicación? Vamos a multiplicar 25 por 13, al antiguo estilo egipcio, pero ojo, como los romanos no desarrollaron casi nada las mates, esto se usó en Europa durante mogollón de siglos. 25 por 13 como los egipcios. Como solo saben multiplicar por 2,
Pues resulta que van doblando. 25 es 25 por 1. El doble de 25, 50. Y el doble de 1, 2. Es decir, 50 es 25 por 2. Y así, el doble de 50, 100. El doble de 2, 4. O sea, 100 es 4 veces 25. Y el doble de 100, 200. El doble de 4 es 8. Ya paro, porque si sigo me paso de los 13 que necesito. Así que, ¿cuánto es 25 por 13? Pues 13 es el 8 más 4, más 2 no, porque me paso, serían 14, y más 1. Así que, si esto es 13, hay que sumar este, 25, más este, 100, más este, 200. Total, 325. Dando un salto en el tiempo, encontramos los orígenes de nuestra manera de multiplicar. Parece que a finales del siglo XIII, y en el actual Marruecos, apareció por primera vez el método de multiplicación por celosía, pues recuerda a las cortinillas de madera que se ponían en las ventanas en la Edad Media para guardar la intimidad de las casas. Los árabes hacían una tabla para colocar las decenas y las unidades, o la cantidad que fuera, y luego cada cuadrado lo dividían en dos y por eso tenía forma de celosía. 5 por 1, 5. Por ejemplo, 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y 5 por 3, 15. Así, ahora solo tengo que sumar en diagonal. Estos son las unidades, 5. Esto son las decenas, 5 y una 6 y 6, 12. Así que 2 decenas y me llevo una unidad. 0 y una que me llevo, 1 y 2, 3 centenas. Resultado, 325. De esta salió nuestra forma de multiplicar. Y ya, por fin, el toque exótico y yo diría que genial. En China, desde hace más de 1500 años eran capaces de multiplicar sin usar números. Yo los pondré para que se entienda. Y lo más gordo, sin necesidad de saberse las tablas de multiplicar. Usaban palillos y bastaba con saber contar. 25 por 13 como lo hacían los chinos. Así que 2, 5, 25 por 1, 3. Por 13. Ya está hecha. Solo hay que contar los cruces e intersecciones entre los palillos. 5 por 3 son 15. ¿Cuánto es 1 por 5? 5, el número de intersecciones. Así que ya puedo hacer 15 unidades, o sea, 5 unidades y una decena. Una decena más 5, 6. Más 6, 12, es decir, 2 decenas y me llevo una. Estos son centenas, con la centena que me llevaba, 2 y 1, 3. 325, sin multiplicar. Quizás de ahí sacaron los árabes lo de ir sumando en diagonal, ¿verdad? En fin, y en Occidente nos creemos los más listos del barrio. El avance y perfeccionamiento de las matemáticas está estrechamente relacionado con la prosperidad de las naciones. Vale, capítulo de nombres científicos basados en los titanes. Tenemos el titanio, como hemos dicho, también Titán, el satélite de Saturno, Titanosauria, un grupo de dinosaurios, el escarabajo Titanus giganteus, los cohetes Titán de la NASA y el Titanic, claro, que terminó como los titanes, hundido en el inframundo. Uf, qué tétrico. Voy a buscar Prometeo, que promete.